Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dios mío, bienvenidos a vuestro canal. Rambo ha vuelto. Bueno, la verdad es que tenía que haber hecho este vídeo hace mucho tiempo, pero por falta de tiempo, valga la redundancia, pues no he podido, así que lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder. El vídeo de hoy va dedicado a una figura que ha sido probablemente una de las más importantes en la historia de la cultura física en España, nada más y nada menos. El día más o menos 22 de agosto del presente, es decir, del 2023, falleció Dino Camerlengo, conocido como Dino Camerlengo, pero su nombre verdadero era Leopoldino, cosa que a él no le gustaba nada porque odiaba que le llamasen así, por eso pedía a todo el mundo que le llamase Dino Camerlengo. Así que bueno, pues él fue siempre conocido con ese nombre, con el nombre de Dino, y hoy le vamos a dedicar un vídeo especial, un vídeo homenaje, donde os vamos a poner imágenes inéditas de él que jamás nadie ha puesto en ningún medio de comunicación. Bueno, la verdad es que este país, como es un país que no tiene memoria, Dios mío, siempre lo he dicho, pues nadie se ha ocupado y nadie recogió en su día la noticia del fallecimiento de Dino Camerlengo, pese a ser una de las más grandes figuras de la cultura física española. Y eso la verdad es que es una laguna que tiene este país muy seria. Es decir, se hace una ley de la memoria histórica, ¿para qué? Para no recordar a las personas que históricamente han hecho cosas importantes en este país. Pues vaya, poco sentido que tiene esa ley de memoria histórica si lo más importante se deja en el ostracismo. En fin, para eso estamos nosotros, para recordar la figura de Dino y contaros pues sus anécdotas más interesantes, porque la verdad es que su historia es muy bonita y muy impresionante. Empecemos por el principio, Dios mío. No vamos a empezar por el final. Muy pocos han sido los que han hablado de Dino Camerlengo en los últimos 20 años. Y es una triste realidad. A excepción de Lucio Donzelli. Eso lo quiero remarcar porque las cosas cuando son hay que decirlas. En su maravilloso libro 100 años de culturismo en España, pues sí que le da una mención especial al gran Dino Camerlengo, que le vemos ahí en esa fotografía, en su despacho del gimnasio Heracles, que fue el gimnasio que él fundó aquí en la capital de España y que fue la cuna del culturismo español durante casi 2 décadas y media, más o menos, sin duda alguna. Pero la historia de Dino Camerlengo, os recomiendo este libro, por cierto, es fascinante porque tiene unos detalles muy singulares. Él nació en Roma, en Italia, allá por finales de los años 20 del siglo XX, valga la redundancia. Él practicó muchos deportes de jovencito, creo recordar que ciclismo, boxeo, pero pronto se especializaría en el entrenamiento con pesas y se inscribió en el gimnasio de Tullio Ricciardi, que era pues entonces en Roma un conocido entrenador de pesas. Después de ahí pasó a otro gimnasio que era el gimnasio Weider, que abrieron allí en Italia, y en ese gimnasio coincidió al lorito, que esto es noticia muy importante. Coincidió con actores de la talla de Steve Reeves, acordaros que Steve Reeves fue uno de los más grandes culturistas naturales de todos los tiempos, Ray Park, que también fue otro grandísimo culturista natural y que además, como bien reconoció Arnold Schwarzenegger, fue fuente de inspiración en sus inicios, Gordon Scott, que era otro actor que andaba por allí, y resulta que en ese gimnasio Weider también iban a entrenar estas estrellas. Y un día pues le cogieron a Dino y le dijeron: oye, mira que necesitamos un tal para este papel de esta película, ¿por qué no tal? Que empezó a trabajar
digamos, en figuración o con papelitos pequeñitos en esas películas que se estaban rodando principalmente en Italia. Imaginaros, qué bonito. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Pues que en 1962 se rodó en España esta película que veis aquí, Los Titanes, dirigida por el director italiano Duccio Tesari, si mal no recuerdo el nombre, con una banda sonora espectacular de un grandísimo compositor italiano que se llamaba Carlo Rustichelli. Rustichelli creo que era el apellido, madre mía, es que ya son tantos nombres. Y que bueno, pues tenía como actores principales, vamos a empezar con las chicas, pues a Jacqueline Sassat, que era una actriz francesa entonces muy conocida y reconocida, y la actriz italiana Antonella Lualdi, que también era una actriz muy famosa y muy popular por aquella época. Y en el apartado masculino, pues esta película, como se rodó en España, imaginaros, 1962 estamos hablando, pues contó con la participación de dos de los actores más internacionales que teníamos en ese momento, que no eran otros que Fernando Sancho, que llegó a trabajar en muchas películas, tanto a nivel nacional, por supuesto, pero también en italoproducciones y con Francia, con todo tipo de películas, incluso también en Hollywood rodó alguna que otra película. Fernando Rey, otro grandísimo actor español, que bueno, pues fue un actor muy internacional, se hizo muy conocido por la película de Luis Buñuel, Viridiana, y también otro actor muy conocido en Estados Unidos, ya que tuvo un papel muy importante en la película French Connection, donde, bueno, pues ahí tuvo un papel estelar junto a Gene Hackman, o sea, imaginaros, Fernando Rey. Eso por parte española. Y luego, pues los protagonistas de la película eran Pedro Armendáriz, de origen mexicano, otro grandísimo actor que también trabajó en Hollywood, y Giuliano Gemau, un actor italiano súper mega famoso en esa época y súper conocido por todos en aquel momento, y también nada más y nada menos que Serge Nubret. O sea, imaginaros, sí, en esta película se conocen Serge Nubret y Dino Camerlengo. Madre mía de mi vida, sí que podemos decir, y esto no se ha contado nunca, que esta película, Los Titanes, rodada en 1962, es probablemente el origen del culturismo en España. Sí, es impresionante, pero así es. O sea, en esta película se conocen Serge Nubret y Dino Camerlengo. Dino Camerlengo también tiene un papelito en esta película, que luego os vamos a poner todas estas imágenes de manera, pues bueno, para que os disfrutéis. Y a partir de esta película, Dino Camerlengo decide quedarse a vivir aquí en España. O sea, ¿por qué? Pues porque, bueno, le gustó mucho este país y porque también ahí en Madrid, pues conoció a la que iba a ser su novia y su futura mujer y, bueno, pues decidió quedarse aquí en Madrid. Pero si no llega a ser por esta película, pues nada de eso hubiese ocurrido. O sea, imaginaros lo importante que fue esta película y lo importante que fue porque ahí se conocieron Dino Camerlengo y Serge Nubret, que Serge Nubret también tuvo un papel muy importante, Dios mío, en lo que fue el culturismo en España, ya que él vino muchas veces a España a apoyar pues muchas competiciones, tanto como juez, tanto como dando exhibiciones, etcétera. Se puede considerar a Serge Nubret como el padre francés del culturismo español. Dios mío, qué frase más bonita acabo de decir. El padre francés del culturismo español. Y todo eso fue gracias a esta película, y todo eso fue gracias a la amistad de Dino Camerlengo con Serge Nubret, porque muchas de las veces, pues, de las visitas de Serge Nubret a España, pues fue por petición de... ¡Ay, Dios mío! Ya me están mandando WhatsApp, es que no me dejan tranquilo ni para hacer los vídeos. Dios mío, esto no puede ser.
Bueno, a lo que iba, que fue muy importante tener en cuenta que luego Serge Nubret, una vez aquí en España, pues también empezó a mantener grandes relaciones con todos los pioneros que estaban aquí, Jesús Mario Muñoz y Salvador Ruiz. Es más, a Salvador Ruiz pues le prepararía, al igual que a Baldo Lois. Es decir, Serge Nubret tuvo un papel fundamental, Dios mío, fundamental en la historia del culturismo español y en la historia de dos de los más grandes culturistas españoles de todos los tiempos. Repito, Baldo Lois y Salvador Ruiz. Bueno, dicho esto, os quiero poner unos pequeños clips de la película Los Titanes, Dios mío, que hemos seleccionado para vosotros, unos clips donde vais a ver a Dino Camerlengo muy jovencito, haciendo pues sus diabluras en esa película, a Serge Nubret, a Juliano Lleva, su protagonista, a Pedro Armendáriz, a Jacqueline Sassard, a Antonella Lualdi y a los españoles que participaron en la misma, de más renombre, que no fueron otros, como he dicho antes, que fueron Fernando Sancho y Fernando Rey. Así que vamos a disfrutar de estos pequeños clips y continuamos luego con la historia. Ahí tenemos una de las escenas de la película Los Titanes. Ahí vemos en primer plano a Dino Camerlengo, sí señor, impresionante. Y ahí pues a todos los compañeros de reparto, mayormente italianos, que formaban entre todos la familia de los Titanes. Ahí vemos a Giuliano Gemma, que entonces iba teñido de rubio, se puede decir que era un rubio de bote. Y ahora vamos a ver cómo entre todos los hermanos levantan a Serge Nubret, nada más y nada menos. Mirad qué gran desarrollo muscular tenía Serge Nubret en 1962. Espectacular. Fijaros qué torso, Dios mío. Y ahora vamos a ver al gran actor español Fernando Sancho. Ahí le tenemos, espectacular también en su trabajo. Y ahora veremos a Pedro Armendáriz. Y aquí vemos nada más y nada menos que a Fernando Rey, otro de los grandes actores españoles del momento. Y a la actriz italiana Antonella Lualdi. Gran reparto, sin duda. Dios mío, espero que os hayan gustado estos pequeños clips de la película y vamos a continuar con la historia de Dino Camerlengo, porque la verdad es que la historia de Dino Camerlengo pues es muy interesante. Bueno, después, como he dicho, de esa película, pues decide quedarse a vivir aquí en Madrid, en España, conoce a su novia, a la que sería luego su mujer, y crea el gimnasio Heracles en Madrid. Un gimnasio, pues que era un gimnasio pues muy rudimentario. Vamos a ver si aquí tenemos alguna fotografía que podemos ver por aquí para bueno, creo que podáis ver pues cómo era. Sí, aquí lo tenemos, fijaros. Todo está en los libros, en este caso todo está en las revistas. Pues aquí lo tenéis, fijaros, el gimnasio Heracles, ahí lo tenéis. Fijaros, era una habitación prácticamente, una habitación pues con unas cuantas pesas, unas cuantas poleas puestas en la pared, unos cuantos bancos ahí y ya está. Eso era el gimnasio y eso lo montó en la calle Peñascales número 7 en el barrio de Doctor Esquerdo en la capital de España. Por ese gimnasio pues pasaron todos los grandes campeones. Es una auténtica pasada, o sea. Hay que decir que, bueno, el citado anteriormente, Carlos Flores, por supuesto, José Luis Ayestarán, que fue campeón de España y también conocido como el Tarzán español, ya que hizo muchas películas como protagonista en ese sentido, Adolfo Robles, mi querido Adolfo Robles, Salvador Ruiz, claro, Salvador Ruiz también estuvo por allí entrenando, José Viñas, José Mollejo, etcétera. Es decir, lo mejor de lo mejor anduvo por ese gimnasio, es decir, que se puede considerar como la cuna del culturismo español. El culturismo español, las primeras competiciones de culturismo así se hicieron en Barcelona, si mal no recuerdo, a finales del año 1959, y las organizó Mateo Peitiví, unas competiciones muy chiquititas, de manera clásica y clandestina, porque la verdad es que la policía, las autoridades franquistas no veían con buenos ojos el culturismo, lo consideraban un deporte de
homosexuales y exhibicionistas. Por ser finos, y esa era la realidad. Así que bueno, o bien se hacían clandestinamente, o bien uno iba a pedir permiso a la policía y a lo mejor se quedaba sin el permiso por lo dicho anteriormente. Entonces, bueno, digamos que la primera competición a nivel nacional la hizo Mateo PTV a través de la revista Las Pesas en 1964, que digamos que se puede considerar como el pistoletazo de partida de lo que fue la edad dorada del culturismo español. Pero en Madrid ese pistoletazo lo dio Dino Camerlengo. Primero, en ese mismo año creó la primera competición, que fue el Mister Heracles, y luego poco tiempo después, la primera gran competición, que fue el Mister Madrid, que esta se celebró en 1965, nada más y nada menos. Una competición que, bueno, pues tuvo unos competidores de alta alcurnia, participó la crème de los culturistas de ese momento, pasando por Jesús Jiménez Astorga, por Adolfo Robles, por José Villas, por Salvador Ruiz, por Baldo Lois, por ¿quién más? Rafik Musalán, que era un egipcio que también estaba por aquí, que era un animal de bellota, en el buen sentido de la palabra y de las bellotas, y también, por supuesto, el ganador de ese primer certamen, que no fue otro que Amalio Las Heras, un grandísimo culturista que antes había sido gimnasta, había ganado varias competiciones de gimnasia deportiva y que luego, posteriormente, se dedicaría al karate y donde también pues obtuvo pues alguna que otra competición a sus espaldas. Y esa fue la primera competición del Mister Heracles. Aquí os voy a enseñar alguna de sus ediciones posteriores, porque claro, es bueno que veáis las cosas así en las revistas como esta, que es la revista Las Pesas, uy, que se me cae, Dios mío, la revista Las Pesas de este año de 1970. Fijaros, en la portada tenemos a un jovencísimo Salvador Ruiz, que entonces ya comenzaba a ser un culturista muy importante en esa época, Hablamos de 1970 y bueno, en esa época pues Salvador Ruiz estaba entrenando ya en el gimnasio Heracles, y era un culturista muy conocido y muy admirado por todos, y un tipo muy querido. Y la verdad es que fue el hombre que dejó siempre a Argamasilla de Alba, su pueblo, en lo más alto del panorama nacional e internacional. Y bueno, pues aquí tenemos una fotografía, como podéis observar, de una de las ediciones del Mister Heracles, creo que esa fue la de 1970, donde vemos ahí a Dino Camerlengo, de traje y corbata, él siempre iba muy elegante a esos certámenes, y donde, bueno, pues está ahí con el campeón junior de ese momento, que no fue otro que Deo Gracias, un grandísimo culturista de aquella época. En otro apartado de esta revista, me voy a venir para acá, pues vemos a Vicedo, a Carlos Vicedo, que fue uno de los ganadores en su categoría, y fuera de concurso hizo una exhibición Salvador Ruiz, que ahí lo vemos, porque entonces ya era un tipo muy conocido y muy reconocido, y ya empezaba a hacer exhibiciones fuera de concurso, Espectacular el desarrollo que tenía entonces Salvador Ruiz. Y la verdad es que Dino Camerlengo pues se convirtió en uno de los personajes más conocidos y reconocidos. Salía en la revista prácticamente día sí y día también, y bueno, pues eso tiene mucho mérito. Tanto mérito tiene como casi lo que hizo para montar su gimnasio en Madrid, que es una anécdota que me contaron, y yo dije, no me lo puedo creer, Dios mío, no me lo puedo creer. Cuando me lo contó Carlos Flores dije, madre mía, esto es increíble. Resulta que para montar su gimnasio en Madrid, o sea, imaginaros, porque claro, entonces aquí en Madrid no había fábricas de aparatos de gimnasia para gimnasios, o sea, imaginaros, había así 3 o 4 gimnasios, pero eran unas cosas porque tenían 2 cositas básicas y punto. Lo que él hizo fue traérselas de Italia, en sus 600, o sea, ahí, a mogollón como podía, las desarmaba, las metía por trocitos, y viaje va, viaje viene, y así se trajo la maquinaria que luego montó
en el gimnasio Heracles. O sea, imaginaros las cosas que se hacían en esa época para levantar de la nada el culturismo español. Hay que recordar que ese primer Mister Madrid que hemos citado antes, de 1965, también en Madrid las autoridades, por supuesto, franquistas no veían bien este deporte y en unos primeros momentos no daban permiso para hacer dichas competiciones. Así que el primer Mister Madrid lo hicieron clandestinamente con 2 personas en la puerta, por si venía la policía, pues dar el aviso y salir todos corriendo. O sea, imaginaros la película, lo que ha cambiado la cosa, Dios mío, lo que ha cambiado la cosa. Y bueno, hoy podemos disfrutar de todas las competiciones que hay, pues gracias a hombres como Dino Camerlengo, que se jugaron el pescuezo para poder realizar estas competiciones. Bueno, Dino Camerlengo, como he dicho, se convirtió en uno de los personajes más conocidos y más, digamos que, admirados, y también pues uno de los personajes más populares dentro de la cultura física en España. No solamente desde su epicentro, el gimnasio Heracles, sino que empezó a organizar, además de las competiciones que hemos citado antes, como el Mister Madrid, el Mister Heracles, pues también competiciones ya más grandes, como el Mister España, que organizó varias ediciones, de la mano de también su amigo Jesús Mario Muñoz, que fue otro de los grandes pioneros del culturismo español, que hizo muy buenas migas con Dino. Tan buenas eran esas migas que entre los dos pues fundaron esta revista de aquí, la revista Fuerza y Vigor, donde aquí vemos en la portada nada más y nada menos que su amigo Serge Nubret, el culturista francés, yo creo que más importante de toda la historia. Digamos que el culturismo francés tiene varias escuelas, aunque todo se puede englobar dentro de la escuela francesa. Digamos que los pioneros de Bonnet, Triat, Marcel Rouet y Pierre Lelong, digamos que es de una primera parte de esa escuela, donde podemos incluir a un español que estaba viviendo en Francia y que también formó parte de la escuela francesa, que también ha sido muy olvidado, que no es otro que Juan Ferrero. Juan Ferrero fue el primer español que fue Mister Universo y se puede considerar que fue de la escuela francesa, ya que participó en todo aquel movimiento de dicha escuela. O sea, imaginaros la importancia de la escuela francesa en aquel momento. Y unos años más tarde, pues surgió Serge Nubret, que digamos que transformó un poquito las bases de la escuela francesa de estos pioneros para hacer la escuela francesa Nubret, de su propio nombre, porque claro, él, digamos que además de tener las consignas de los pioneros, que era, pues para ellos el culturismo era la actividad. Dios mío, ya me están matando WhatsApp, es que no me dejáis tranquilos, Dios mío, dejadme tranquilos, Dios mío, pesados sois. Bueno, pues lo que estaba diciendo, la escuela francesa tiene una primera parte con estos pioneros y una segunda parte que es la que desarrolla Serge Nubret. La primera parte venía a decir más o menos que era la actividad que englobaba el culto al cuerpo con el culto de la mente, en el sentido de la intelectualidad, y con un objetivo primordial, la salud. Serge Nubret lo que hace es coger esta, digamos, frase y le mete la espiritualidad y la fe. Es decir, el concepto de fe y creencia de uno mismo y del espíritu y de Dios en el trabajo de hacer esta actividad. ¿Me entendéis? Si no me entendéis, pues bueno, ya os explicaré en otro vídeo que haré precisamente sobre la escuela francesa. Bueno, a lo que iba, que seguimos con Dino Camerlengo, que me voy un poco por los cerros de Serge Nubret. Pues bueno, fundan esta revista Jesús Mario Muñoz y Dino Camerlengo, Furian, qué bonita palabra, Furian. A veces me salen unas palabras muy raras, pero no pasa nada, es de hablar tanto. Bueno, pues fundan esta revista, quería decir, una revista que fue una de las más importantes publicaciones de cultura física durante aquella época. No os podéis imaginar, esto se vendía en los kioscos como rosquillas, Entonces el culturismo, la cultura física, era un asunto muy muy popular
hasta el punto de que, bueno, pues no solamente se hablaba de culturismo en las revistas especializadas, sino que también se hablaba de culturismo tanto en la radio, tanto en la televisión, tanto como también se hablaba de culturismo, quiero decir, en las revistas del corazón. Tengo reportajes de la revista 10 Minutos que aún hoy sigue existiendo, donde aparecen pues grandes culturistas, incluso aparecen grandes campeonatos de culturismo, o sea, imaginaros, para volverse locos. Y muchos de esos campeonatos que salían en esas revistas, pues los había organizado Dino Camerlengo, y bueno, pues eso tiene también mucho mérito y hay que hablar de ello, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, fundan esta revista, que fue muy importante, y en el año 1977, me voy a venir un poquito para acá, para que veáis esa foto que veis aquí, esa foto que veis ahí, pues es una foto histórica también, porque Dino Camerlengo fue el primero en organizar lo que se denominó como el Campeonato de Castilla. O sea, imaginaros, hasta entonces no existía el Campeonato de Castilla, y él fue quien lo fundó también, de la mano de su amigo Jesús Mario Muñoz, que está en esa fotografía, justo a la izquierda. Pero esa fotografía fue histórica, porque para aquel primer Campeonato de Castilla que se organizó en 1977, pues Dino Camerlengo, como no era de otra manera, trajo a sus grandes amigos. Serge Nubret, que vemos también ahí en la fotografía, Steve Reeves, que luego entregó el trofeo al ganador de dicho trofeo, valga la redundancia, que no fue otro que Steve Sabanek. Y bueno, pues si mal no recuerdo, pues también vemos ahí a Baldo Lois a la derecha y a Sergio Oliva. Sergio Oliva, que entonces era uno de los culturistas más importantes del mundo. Había ganado varias veces el Mister Olympia, la competición más importante, y claro, pues tenía un renombre y un reconocimiento internacional espectacular. Y ahí estuvo en ese campeonato que, no sé si lo he dicho, pero si no, vuelvo a reincidir, que lo organizó junto a su estimado amigo Jesús Mario Muñoz. Bueno, ahora os quiero, pues enseñar un pequeño reportaje de uno de los Mister Heracles que organizó Dino Camerlengo. Esta competición pues funcionó durante los años 60, durante los años 70 y gran parte de los años 80. Luego, desgraciadamente, pues se dejó de hacer. Y hoy os quiero traer pues un pequeño reportaje que está en esta revista del Mister Heracles de 1977, nada más y nada menos. ¿Por qué? Pues bueno, porque este Mister Heracles es bastante especial, porque en él vino a hacer una exhibición uno de los pupilos de Dino Camerlengo, que no era otro que el culturista de origen palestino Steve Sabanek, que vemos aquí, en esta parte de aquí. Me voy a acercar para que lo veáis. En esta parte de ahí pues le vemos ahí a Steve Sabanek, que bueno, pues fue uno de los más grandes culturistas de aquellos años. Si mal no recuerdo, llegó a ser varias veces campeón del mundo, y claro, pues era un culturista espectacular, con una masa muscular digna de encomio, era increíble. Además tenía mucha fuerza. Y bueno, pues aquí vemos a Dino Camerlengo, tanto aquí como aquí en esta fotografía, fijaros en el papel pintado que tenía dicho gimnasio, un papel pintado que era característico en todas las casas españolas prácticamente en esa época, en los años 60, 70 y 80. El gimnasio Heracles, pues ahí mismo se ponía la sábana de fondo oscuro con las palabras Mister Heracles y el año en el cual se cursaba la competición. Y bueno, pues aquí en esta misma competición de ese mismo año, pues vemos a culturistas de la talla de Carlos Rodríguez, que ganó en la categoría senior, o de la categoría junior, donde vemos que se lo llevó nada más y nada menos que Fernando Moreno. También vemos aquí a un jovencísimo Javier Olalde, que bueno, luego años más tarde sería campeón de España de culturismo y también comandaría los designios de la AEF, la Asociación Española de Fisicoculturismo. Así que este fue uno de los Mister Heracles
más recordados por ese pedazo de exhibición que hizo Steve Sabanej. Y también os voy a enseñar una fotografía que está aquí. Vamos a ver. Sí, que es muy interesante. Esto forma parte de la historia de este país, Dios mío. Fijaros. Aquí vemos. Vamos a ponerlo aquí así, para que veáis. Fijaros. Estas fotografías que tenemos aquí, Dios mío, vemos el gimnasio Heracles, fijaros el papel pintado ese, es impresionante, Dios mío. Yo en mi casa cuando era pequeño tenía ese tipo de papel, el papel pintado. Y ahí pues vemos que recibe la visita nada más y nada menos que de Sergio Oliva. O sea, imaginaros Sergio Oliva en su gimnasio, Serge Nidret, imaginaros, su mujer Jacqueline, y bueno, pues la verdad es que eso era impresionante. Aquí pues vemos también a Jesús Mario Muñoz en esta otra fotografía, y la verdad es que eso era el culturismo de aquella época, es decir, grandes culturistas internacionales como Serge Nidret o como Sergio Oliva, Serge Nidret también acompañado de su mujer, que era una culturista muy conocida y que también competía con él en los campeonatos internacionales, pues venían a apoyar al culturismo español, y eso es digno de encomio porque sirvió de trampolín para que el culturismo español se afianzase dentro de nuestro país. Así que imaginaros qué importante fue para la historia del culturismo español pues todo lo que hizo Dino Camerlengo, y curiosamente pues hoy prácticamente nadie se acuerda de él, y eso no puede ser, Dios mío, eso no puede ser, eso no es justo, Dios mío. Luego él siguió organizando campeonatos, fueron pasando los años, y la verdad es que desgraciadamente pues su gimnasio se empezó a quedar un poquito pues obsoleto. Él tampoco se preocupó de renovarse. Se empezó a dedicar más a ser juez en diferentes campeonatos y se centró en esa tarea de ser juez tanto pues a nivel nacional como a nivel internacional, y curiosamente en alguno de los campeonatos donde yo participé de joven él estuvo de juez. Uno de esos campeonatos fue el Campeonato de España Junior de 1987, que se celebró en Sevilla. Sí, Dios mío, allí estuvo el gran Dino Camerlengo. Recuerdo que en aquel campeonato organizado por los hermanos Ruz, impresionantes, pioneros también del culturismo en Sevilla, pues hicieron una cena de hermandad donde, bueno, pues nos invitaron a todos los participantes del campeonato, a todos los jueces y a todos los que estaban en las labores de organización, y la verdad es que fue un momento apoteósico, increíble, memorable. O sea, yo recuerdo aquellos años como algo maravilloso. Y ahí estaba Dino en esas tareas de juez, que fue a lo que se dedicó ya pues en los últimos años de su carrera, combinándolo con un trabajo de representación, creo que de una marca de maquinaria de pesas, si mal no recuerdo, y bueno, pues poco a poco fue desapareciendo de lo que era pues el estamento del culturismo en España. Así que esa es la historia del gran Dino Camerlengo. Espero que os haya gustado y que divulguéis este vídeo, que le deis a me gusta, coño, que sois más ratas que no le dais a me gusta. Veis los vídeos y no decís nada, no ponéis me gusta y no los compartís, y es importante que lo hagáis, porque así todo el mundo conocerá la importancia y el legado del origen de este deporte en España. Así que dicho esto, yo te voy a decir una cosa, porque es que si no te lo digo yo, aquí toda la gente se calla. Y esto no puede ser. Ahora vas y lo cascas. ¡Desgraciado! ¡Ah!